cortitas de Latinoamérica. Panamá tiene presidente. José Raúl Mulino ganó ayer las elecciones con la promesa de, uno, cerrar la selva del Darién y dos, recuperar la bonanza económica. Detrás de él se ubicó Ricardo Lombana, del movimiento Otro Camino, y finalmente el presidente Martín Torrijos, que buscaba la reelección. Altísima participación, 77%, de las más altas de la historia de Panamá, en un momento muy politizado, por lo cual tiene bastante lógica, ¿no? Mulino entró en la carrera presidencial apenas hace 2 meses porque Ricardo Martinelli, expresidente, estaba buscando volver al sillón presidencial. Sin embargo, fue inhabilitado para postularse porque fue condenado por blanqueo de capitales, nada más y nada menos. En un primer análisis, entonces, Mulino es delfín de Martinelli, del expresidente, y por lo tanto representa de alguna manera todo lo opuesto a las manifestaciones antiminería. ¿Se acuerdan que el año pasado hubo manifestaciones bastante importantes que no, digamos, empezaron siendo antiminería y terminaron también incluyendo otros reclamos? Panamá es de los países más desiguales del mundo y Mulino de alguna manera representa, como decíamos, lo opuesto a todas estas manifestaciones. Desde ese punto de vista va a ser interesante a ver cómo el presidente electo va a surfear esta situación. Mulino, para decirlo rápido, representa todo el conservadurismo, todo el establishment panameño, es decir, el crecimiento económico más neoliberal que le dio a Panamá el aplauso de la mayoría de los economistas ortodoxos, pero el cuestionamiento de las personas que miran más la microeconomía que la macroeconomía, como decíamos, Panamá es uno de los países más desiguales del mundo. Y por otro lado, también el conservadurismo más duro en torno a las políticas migratorias. ¿Por qué? Porque la selva del Darién es el lugar por donde se filtran las personas que avanzan desde el sur hacia Estados Unidos. Eso es lo que ha prometido Mulino cerrar, es decir, evitar que el inmigrante cruce e ingrese al país. Es una medida, como sabemos, de tinte más bien conservador. Entonces, si bien Mulino tiene el apoyo del expresidente y el apoyo de lo que vendría a ser el establishment, que es muy exitoso en Panamá, va a tener que enfrentarse a una oposición que ya está bastante configurada, que se ha medido a sí misma el año pasado en las manifestaciones y ha descubierto que tiene capacidad de movilización y de impacto político, y que ahora en principio cuenta con un liderazgo dentro del Estado, del Congreso, que sería Lombana. Hay que ver cómo enfrenta esta situación Mulino y cómo se desarrolla, sobre todo económicamente y desde el punto de vista de la seguridad, que son sus principales bastiones, el país en los próximos tiempos. El Salvador, nos quedamos en Centroamérica. ¿Por qué? Porque nuestro amigo Nayib Bukele ha avanzado a su fuerza dentro del Congreso, que es prácticamente absoluta, ha modificado un artículo muy importante de la Constitución que le permitiría hacer rápidas reformas constitucionales sin necesidad de esperar una nueva legislatura. Hay ciertas cuestiones que se pueden modificar dentro de la Constitución salvadoreña, pero que necesitan la aprobación de dos legislaturas, ¿sí? Es decir, que la gente juega su papel ahí en las elecciones. En este caso, lo que ha hecho el Congreso es modificar eso. Entonces se puedan hacer cambios muy rápidos en materia de seguridad, por ejemplo, en la Carta Magna, y no hace falta esperar el visto bueno, se podría decir, de el electorado. La medida, por supuesto, preocupa en un punto, ha sido cuestionada por Amnistía Internacional, que dijo que ya es cuestionable, ya es discutible, criticable, sería mejor decirlo, la situación de los derechos humanos en el país, y con esto podría agravarse. Cito: la reforma constitucional aprobada en la última sesión de la Asamblea Legislativa saliente suscita preocupación por el impacto negativo que podría haber sobre el respeto de los derechos humanos a futuro y la limitación de las oportunidades para que las personas participen en asuntos públicos. Este nuevo método de reforma constitucional que se pretende aplicar tiende a reducir drásticamente el espacio para el debate, la reflexión y a limitar la participación de las personas en los asuntos de interés público. Esto lo dijo Ana Piquer, directora, bien digo, para las Américas de Amnistía Internacional. No obstante, por supuesto, el fenómeno sigue adelante y sigue su desarrollo con un Bukele cuyo poder ya es prácticamente absoluto. Haití, por último, Edgar Leblanc Fils es el presidente provisional del país, luego de ser elegido por los 7 miembros del Consejo Presidencial Transitorio. El Consejo tiene 9, pero hay 2 que no votan, son observadores. Este consejo oficialmente dice lo siguiente: representar a la sociedad civil y el sector privado, pero ipso facto se sabe que representa en realidad al establishment local y regional, sumando por supuesto a Estados Unidos. El consejo sumió el jueves y ya dio su primera medida: toque de queda
y profundizar la dependencia hacia Estados Unidos, avanzando con el acuerdo que había sacado Ariel Henry, quien entre paréntesis tampoco fue electo, era el provisional. Ariel Henry, recuerden que había suscrito un acuerdo para recibir soldados keniatas que ayudaran a combatir la inseguridad. Ese acuerdo fue el que terminó provocando toda la violencia en las calles, que ha matado a más de 2.000 personas y que ha provocado la huida de unas 95.000 en la capital, en Puerto Príncipe. Bueno, ese acuerdo ha vuelto a avanzar el ahora Consejo Provisional liderado por LeBlanc Fields para que los soldados keniatas lleguen al país. Estados Unidos, bien digo, ya ha mandado 190 millones de dólares en materiales para asegurarse de que los keniatas puedan desembarcar en un país asolado por el desgobierno y la violencia de pandillas.